Buenos días. Hoy queremos comunicarles una nueva sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso de Santiago, en la que condena al Sergas y a su aseguradora a indemnizar a una mujer de Lugo, una señora de unos 60 años de edad en el momento de los hechos, en la cantidad de 275.000 euros, más los intereses desde la fecha de la reclamación patrimonial. Los hechos son muy sencillos de explicar. Era un tema de neurocirugía. La paciente padecía un macroadenoma hipofisario, concretamente de 7,8 centímetros de tamaño, que estaba comprimiendo diversas partes del cerebro. Entre otras, estaba comprimiendo el quiasma óptico. Tras haber sido explorada y realizada la anamnesis oportuna, se decidió practicar una cirugía transfenoidal. Sin embargo, esta cirugía que se iba a practicar en el CHUS, en el Complejo Hospitalario de Santiago, no se practicó una craniotomía. Craniotomía de la que no fue informada la paciente ni de sus riesgos generales, o sea, propios de la cirugía, ni de los riesgos personalizados, riesgos completamente distintos de la cirugía transfenoidal. Entonces el juzgado acoge esa alegación y señala que la paciente debe ser indemnizada por el cambio de cirugía sin que se le hayan notificado los riesgos de la misma. Pero esto no es todo. Una vez practicada la craniotomía, hubo que suspender la misma porque el servicio de anestesia no valoró correctamente a la paciente. Entonces empezó a tener dificultades respiratorias en el proceso quirúrgico y hubo que suspenderla. Realmente no constaba por parte del anestesista que hubiese valorado las graves dificultades respiratorias que tenía previamente la paciente y que era fumadora. Ello obligó a suspender la cirugía por el grave riesgo de su vida cuando ya se había iniciado la craniotomía, lo cual supuso un riesgo que agravó la situación de la paciente. Posteriormente, en un segundo tiempo, un mes y pico después, se completó la cirugía. Pero el posoperatorio fue completamente nefasto. La paciente entró en una hiponatremia severa que no fue controlada. Todos sabemos que lo que es una hiponatremia, es una bajada de sodio que si no se controla, tanto la bajada como la subida paulatina del sodio en base a unos parámetros que están perfectamente protocolizados, puede generar graves daños o gravísimos daños neurológicos, entre ellos un edema cerebral que puede generar dejarte incapacitado, o sea, así literalmente, ¿no? Entonces, en el servicio de neurocirugía de Santiago lo hicieron mal. O sea, durante prácticamente 24 a 48 horas no controlaron la hiponatremia. Es más, dijeron que ellos no tenían por qué estar realizando controles seriados, pero vamos a ver en qué país vivimos, en qué servicio estamos. O sea, la hiponatremia exige unos controles seriados porque es una situación médica, clínica muy grave, ¿no? Entonces, una vez que se dieron cuenta de la hiponatremia, la paciente tuvo que ingresar en reanimación, se la fueron controlando poco a poco, pero el daño ya estaba causado. La paciente perdió la visión de un ojo, quedó con graves problemas foniátricos, estuvo muchísimo tiempo hospitalizada, no puede tener autonomía propia, se pasa la mitad, está en silla de ruedas, no puede desplazarse, necesita la ayuda permanente de una tercera persona y tiene una minusvalía del 75%. Probablemente se incremente con el paso del tiempo. Y ahora el juzgado nos da la razón señalando que efectivamente se hizo mal el consentimiento informado, no se informó de la cirugía y de los riesgos que ella implicaba, se hizo mal el preoperatorio y se hizo mal el posoperatorio, con las secuelas que ya hemos señalado. E indemniza a la paciente con una cifra inferior a la que nosotros pedíamos, por eso estamos valorando apelar la sentencia, en la suma de 275.000 euros, más los intereses desde la fecha de la reclamación patrimonial, que deben ser intereses de 2 o 3 años aproximadamente. Siempre recomendamos que acudan a abogados especializados en la materia con los mejores peritos posibles, a hacer un estudio previo muy detallado del acto clínico y después formular la oportuna demanda. Acudan, pero siempre, por favor, a abogados que sean especialistas en la materia. Y en este caso concreto, muchas gracias por su atención.